En las brumas de un Londres victoriano, donde las luces de gas apenas iluminan las calles húmedas, un violín italiano resuena con ecos de pasión y peligro. Allí comienza una historia de celos, arte y verdades ocultas. Dime, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Y qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ajusta tu oído, abre tu imaginación y recuerda, en cada nota puede esconderse una amenaza. Abróchate el abrigo, porque estamos a punto de entrar en el caso del violinista italiano. Era una de esas veladas londinenses en las que el tiempo parecía detenerse. La bruma, que durante el día había cubierto la ciudad con un manto gris y húmedo, se deslizaba ahora entre las calles como un espectro silencioso. En nuestro acogedor refugio de Baker Street, el fuego crepitaba en la chimenea, arrojando destellos rojizos que iluminaban fugazmente los perfiles de los muebles. Yo había dejado de lado mis apuntes médicos y contemplaba, con un raro sentimiento de serenidad, la figura de mi ilustre compañero, que permanecía abstraído en sus propios pensamientos. Afuera apenas se oía más que el rodar distante de algún carruaje y el silbido de un guardia nocturno en su ronda. Aquel silencio, tan poco frecuente en nuestra vida de sobresaltos y misterios, me envolvía con la ilusión de una paz duradera. Pensaba que quizá aquella noche transcurriría sin sobresaltos, y que Holmes, en su inconstante humor, permanecería sumido en la contemplación de algún problema teórico que le apartara del mundo. Yo mismo, confieso, me hallaba inclinado a agradecer la calma, pero, como tantas veces en mi vida al lado de Sherlock Holmes, el destino parecía conspirar para romper cualquier tregua que la rutina quisiera ofrecernos. Holmes se levantó con un ademán repentino y tomó su violín, que descansaba junto a la ventana. El instrumento brilló tenuemente al reflejar la luz del hogar. Sin decir palabra, apoyó el arco sobre las cuerdas y dejó escapar una melodía lenta, casi fúnebre, cuyas notas se deslizaban por el aire con una cadencia hipnótica. Yo conocía bien ese lenguaje mudo. Cada compás era una manifestación de su estado de ánimo, y aquella noche la música estaba teñida de melancolía. Lo observé mientras cerraba los ojos, como si buscara en los acordes una respuesta a enigmas que todavía no habían sido planteados. En aquel momento comprendí que, pese a mi gratitud por la calma, mi amigo se encontraba inquieto, prisionero de pensamientos que aún no alcanzaba a compartir. Su violín no solo expresaba belleza, sino también un presentimiento indefinible, un vaticinio que envolvía la habitación con un aire expectante. Me disponía a comentar aquella impresión, cuando el sonido grave y súbito de un aldabonazo interrumpió la melodía, rompiendo de un solo golpe la atmósfera de recogimiento. El eco del llamado resonó con tal violencia que la última nota del violín quedó suspendida en el aire como si se negara a extinguirse. Holmes levantó la cabeza de inmediato, sus ojos brillando con esa chispa de interés que solía despertar en él cualquier irrupción repentina. Yo, sorprendido, me incorporé del sillón, preguntándome qué clase de visitante podía llegar a tan intempestiva hora. El golpe volvió a repetirse, esta vez con mayor urgencia, como si quien estuviera tras la puerta buscara no solo atención, sino auxilio. Holmes depositó con calma el violín sobre la mesa y sin perder un instante se dirigió hacia la entrada. Observé, no sin cierta emoción, cómo su paso cambiaba de la indolencia a la energía contenida, aquella transición que siempre anunciaba la inminencia de un nuevo caso. Cuando abrió la puerta, una corriente de aire frío penetró en la estancia, y junto con ella, la silueta de un hombre que parecía traer consigo el peso de una historia grave. Antes de verle el rostro, ya percibí en su porte y en su respiración agitada la señal inequívoca de que el sosiego de la noche había llegado a su fin. El recién llegado dio un paso dentro, y la claridad vacilante de la chimenea reveló a un hombre alto, de porte distinguido,
vestido con un abrigo largo de fino paño oscuro. Sin embargo, su elegancia estaba deslucida por un evidente estado de agitación. El sudor perlaba su frente, a pesar del frío de la calle, y sus manos enguantadas de piel temblaban ligeramente mientras se quitaba el sombrero. Holmes, con cortesía mesurada, lo invitó a entrar y a tomar asiento en el sillón frente al fuego. Yo, intrigado por su aspecto y deseoso de aliviar su incomodidad, me apresuré a ofrecerle un vaso de agua. Tras beber un sorbo, el caballero se presentó con un marcado acento extranjero. «Soy Vittorio Giuliani», dijo, con voz grave y cargada de emoción, «violinista de la Scala de Milán, actualmente en Londres, para ofrecer una serie de conciertos». El nombre me resultaba familiar. No era ajeno a las páginas de los periódicos culturales que yo mismo había hojeado días antes. Un artista celebrado, traído a Inglaterra como prodigio de virtuosismo. Que aquel personaje célebre se encontrara en nuestro hogar a altas horas de la noche, con el semblante desencajado, era en sí un misterio. Holmes lo miró con creciente interés. No tardé en notar que los rasgos de Giuliani estaban profundamente alterados por el cansancio y el miedo. Sus ojos, hundidos y oscuros, se movían con inquietud, como si buscaran amenazas invisibles en cada rincón de la estancia. La palidez de sus mejillas y el leve temblor de su labio superior daban cuenta de noches mal dormidas y de una ansiedad contenida que amenazaba con desbordarse. Holmes, sentado frente a él, lo contemplaba con aparente calma, aunque yo reconocía en su mirada la penetrante curiosidad que jamás dejaba escapar un detalle. Se inclinó apenas hacia adelante, como un juez que espera el testimonio del acusado, y lo instó con un leve movimiento de la mano a continuar. Yo, en cambio, me sentía dividido entre la compasión hacia aquel artista y la aprensión por la historia que traía consigo, pues era evidente que detrás de su abatimiento se ocultaba algo grave, una sombra que le perseguía y que había venido a depositar en nuestras manos. El maestro Giuliani respiró hondo antes de hablar, como quien se prepara para revelar un secreto que le atormenta. Sus palabras brotaban entrecortadas, y más de una vez debió detenerse a recomponer la voz. Nos relató que, desde hacía algunas semanas, se había visto acosado por sucesivas amenazas, enviadas de forma anónima, que lo instaban a abandonar sus presentaciones en Londres, bajo pena de sufrir un mal mayor. Intentó al principio desestimarlas como simples calumnias, producto quizá de algún fanático envidioso, pero pronto comenzaron a desaparecer partituras de su camerino, hojas enteras de composiciones inéditas, cuyo valor artístico y sentimental era incalculable. Además, confesó que en varias ocasiones, al salir de los ensayos, había tenido la incómoda sensación de ser seguido por una figura en las sombras. Mientras hablaba, su voz se quebraba entre el orgullo de artista que se niega a doblegarse y el temor del hombre que sabe que la amenaza es real. Yo no podía menos que conmoverme ante aquella lucha interna. Holmes, entretanto, se mantenía en silencio, apenas inclinando la cabeza en señal de comprensión, como quien escucha piezas dispersas de un rompecabezas que ya comienza a tomar forma. Durante toda aquella confesión, Holmes permaneció inmóvil, los dedos entrelazados bajo el mentón y los ojos fijos en Giuliani, con esa intensidad que tanto desarmaba a los interlocutores. Yo conocía bien aquella expresión. Cada pausa del músico, cada inflexión de la voz, cada gesto nervioso, estaba siendo registrado con precisión implacable. En un momento dado, noté que sus ojos se posaban en la manga del abrigo del visitante, donde un leve rastro de polvo blanco parecía llamar su atención. También observó, con la fugacidad de un relámpago, un pliegue arrugado en uno de los papeles que Giuliani extrajo de su bolsillo, una de las cartas amenazantes. Nada dijo, pero yo supe que su mente había fijado ya una observación importante. Cuando Giuliani calló al fin, agotado por la narración, Holmes no se apresuró a responder. El silencio que se instaló en la habitación resultó aún más perturbador que el relato mismo. Yo,
Incapaz de contenerme, quise preguntar qué opinaba mi amigo, pero su gesto severo me instó a callar. Era evidente que ya había notado algo crucial que aún no estaba dispuesto a compartir. Una vez recompuesto de su agitación inicial, Giuliani se dejó caer en el sillón de respaldo alto que Holmes le indicó. Su ademán tenía algo de reverencia, como si la simple proximidad a mi amigo le inspirara confianza, aunque no por ello disminuía la tensión de sus facciones. Desde mi posición, pude notar cómo sus dedos tamborileaban con nerviosismo en el brazo de la butaca, en un compás irregular que delataba la impaciencia de su espíritu. Holmes, con la serenidad que lo caracterizaba, se acomodó frente a él, cruzando las piernas y entrelazando las manos. Durante unos instantes, ninguno de los tres habló. El silencio, quebrado solo por el chisporroteo del fuego, parecía otorgar al violinista el tiempo necesario para armarse de valor. Finalmente, Giuliani levantó la vista y fijó los ojos en Holmes, como si depositara en él sus últimas esperanzas. Yo observaba la escena con creciente interés, pues rara vez había visto a un hombre de talento reconocido presentarse con semejante mezcla de orgullo y temor. Sabía, por el modo en que Holmes inclinó levemente la cabeza, que aquel silencio preparaba el terreno para una confesión que habría de cambiar el curso de la velada. El maestro comenzó relatando los sucesos que lo habían conducido a Baker Street. Su voz, grave y modulada por los años de disciplina artística, se quebraba ahora por la angustia. Explicó que en los días previos a su estreno londinense había recibido una serie de mensajes amenazantes, redactados con la precisión cruel de quien busca sembrar el miedo en cada palabra. «Me conminan a abandonar el concierto», dijo, con un gesto de desesperación, «a renunciar a lo que constituye mi vida entera. No especifican la naturaleza del castigo, pero insinúan consecuencias terribles si llego a presentarme». Mientras hablaba, percibí cómo su mirada se perdía en un punto indeterminado de la estancia, como si evocara las noches en vela que debió pasar al recibir tales advertencias. La sombra de aquellas palabras parecía seguirle incluso en nuestra compañía. Holmes, sin interrumpirlo, se inclinó apenas hacia adelante, en señal de atención. Yo, por mi parte, no pude evitar un escalofrío al imaginar lo que podría significar una amenaza de ese calibre para un artista cuyo único crimen era compartir su talento con el público. Lo más inquietante, sin embargo, fue la insistencia con que Giuliani repitió: «Quienquiera que sea, sabe demasiado sobre mis movimientos». Fue entonces cuando, con manos temblorosas, Giuliani extrajo del bolsillo interior de su chaqueta varios pliegos arrugados. Los extendió sobre la mesa y yo, movido por la curiosidad, me incliné para observarlos con atención. El papel estaba amarillento, de mala calidad, y desprendía un tenue olor a humedad, como si hubiese sido guardado en un lugar insalubre. Las frases, escritas en inglés torpe, eran breves y secas. «No suba al escenario. Abandone la ciudad antes del domingo. El arco puede convertirse en su verdugo». La caligrafía, irregular y forzada, revelaba la prisa de quien teme ser descubierto. Ninguna firma coronaba aquellas líneas, tan solo la marca de un pulso tembloroso. Sentí un nudo en la garganta al leerlas. Había en esas pocas palabras una frialdad que helaba la sangre, un tono inhumano que parecía emanar de alguien más empeñado en infundir terror que en razonar. Holmes, entretanto, se inclinó sobre las cartas y las estudió bajo la luz del fuego, fijando en ellas esa mirada aguda que solía descubrir significados invisibles a los ojos comunes. Yo sabía por experiencia que cada rasgo de tinta ya estaba grabándose en su mente como clave para el enigma. Tras un silencio en que Holmes no apartó la vista de las hojas, Giuliani prosiguió con su relato. Dijo que, además de las amenazas, había sufrido pérdidas inquietantes. Varias páginas de sus composiciones originales habían desaparecido misteriosamente de su camerino. Eran piezas inéditas,
fruto de años de esfuerzo, que solo él y un reducido grupo de colegas conocían. «No puedo concebir mayor afrenta para un artista», exclamó con voz rota, «que ver su obra mancillada o arrebatada en secreto». Relató cómo había guardado sus partituras bajo llave y cómo, en más de una ocasión, había encontrado el escritorio revuelto, con cerraduras forzadas y papeles en desorden. Lo extraño era que nada más había sido sustraído, ni dinero, ni joyas, ni objetos de valor, solo las hojas musicales, cuidadosamente arrancadas de entre el resto. Yo observé con inquietud la desesperación del maestro. Comprendí que aquellas desapariciones constituían un golpe tanto a su orgullo como a su seguridad personal. Holmes, sin embargo, no pareció inmutarse. Alzó apenas una ceja y con un gesto tan leve como calculado, lo invitó a seguir. Yo sabía que ese ademán significaba que la mente de mi amigo ya había encontrado un hilo en la maraña del misterio. Giuliani prosiguió, y en su voz había ahora un temblor que no provenía del cansancio, sino de un miedo más íntimo. Nos confesó que, en más de una ocasión, había sentido la incómoda impresión de ser seguido. Al salir de los ensayos, en calles apenas iluminadas por farolas vacilantes, sus pasos parecían acompañados por otros, furtivos y calculados. Al girar bruscamente, nunca hallaba trilla a nadie, tan solo el eco amortiguado de la ciudad. En los pasillos del teatro, continuó, había percibido la misma presencia, una sombra que parecía adelantársele en cada esquina, un susurro que se desvanecía apenas se atrevía a mirar. Yo mismo experimenté un estremecimiento al escucharlo, pues aquellas descripciones evocaban no solo la persecución física, sino la presión psicológica de un enemigo invisible. Holmes no dijo palabra, pero sus ojos se entrecerraron levemente, como si aquella insistencia en la persecución confirmara una sospecha íntima. Yo, en cambio, me debatía entre considerar el relato fruto de la sugestión o aceptar que en torno al maestro se movía un adversario sigiloso, dispuesto a quebrantar su voluntad antes de la noche del concierto. Fue entonces cuando Giuliani, a instancias de Holmes, comenzó a enumerar las personas que formaban parte de su entorno inmediato en Londres. En primer lugar mencionó al empresario teatral, un hombre de carácter afable en público, pero sobre el cual pesaban rumores de deudas y tratos poco claros. Según el violinista, su insistencia en adelantar funciones y multiplicar compromisos lo habían inquietado más de una vez. En segundo lugar, habló de la joven soprano, cuyo talento era incuestionable y cuya admiración hacia el maestro rozaba lo excesivo. Giuliani relató que, en ocasiones, la muchacha se había mostrado demasiado cercana, prodigándole atenciones que sobrepasaban el marco profesional. Finalmente nombró al segundo violinista de la orquesta, un músico competente pero sombrío que nunca disimuló su resentimiento ante la celebridad de Giuliani. El maestro recordaba haberlo sorprendido en más de una ocasión, fisgoneando en sus partituras, con una mezcla de envidia y desdén en la mirada. Mientras lo escuchaba, percibí que aquella tríada de personajes delineaba un abanico de posibles móviles: la ambición, el deseo y los celos. Holmes, que apenas movía la cabeza en señal de aprobación, parecía medir cada nombre como si ya encajara piezas en su tablero mental. Tras un breve silencio, Holmes comenzó a formular preguntas con la serenidad de quien no pierde detalle. Inquirió sobre la fecha exacta de la primera amenaza, sobre qué llaves daban acceso al camerino y sobre quién había tenido ocasión de quedarse en el teatro más allá de los ensayos. Giuliani, sorprendido por la minuciosidad de tales cuestiones, respondía con titubeos, como si no hubiese reflexionado en la importancia de esos detalles. Holmes no alzó nunca la voz, pero cada pregunta parecía desnudar una inconsistencia. Se detuvo en la desaparición de las partituras. ¿Qué páginas habían sido tomadas? ¿Eran fragmentos completos o partes inconexas? El maestro reconoció que no lo había considerado con atención y que quizá allí se ocultaba una señal más
reveladora de lo que suponía. Yo, mientras tanto, no podía dejar de admirar la calma de mi amigo. Parecía un médico palpando un pulso oculto que de pronto revelaba síntomas insospechados. Giuliani se removía en el sillón, incómodo, pues comprendía que cada respuesta lo situaba más cerca de un desenlace que aún no podía imaginar. Cuando el maestro concluyó su relato, una visible extenuación se apoderó de él. Sus hombros, antes erguidos con orgullo de artista, se dejaron caer con la resignación del hombre que descarga sobre otros el peso de su angustia. Yo esperaba, casi con ansiedad, la reacción de Holmes, una exclamación, una teoría, una chispa de deducción que alumbrara el caso. Pero mi amigo permaneció inmóvil, con los párpados entornados y los dedos cruzados bajo el mentón. El silencio que siguió fue tan denso que solo el crujido ocasional del fuego lo interrumpía. Giuliani, confundido, se retorcía las manos, como si aguardara un veredicto. Yo mismo me sentía presa de la incertidumbre. Conocía demasiado bien a Holmes para no advertir que ese silencio equivalía a un juicio, que su mente ya había encontrado correspondencias invisibles para los demás. Sin embargo, su negativa a hablar me llenaba de inquietud. ¿Era que había identificado al culpable o que aguardaba aún una prueba definitiva? Al observarlo, tuve la impresión de que la noche no había hecho más que abrir la primera puerta hacia un laberinto oscuro, del cual todavía desconocíamos las salidas. Cuando Giuliani se retiró finalmente, la puerta de Baker Street quedó cerrada y un silencio denso se adueñó de la habitación. Yo, que aún me hallaba conmovido por la intensidad del relato, aguardaba ansioso alguna observación de Holmes. Sin embargo, mi amigo permanecía absorto en su sillón, los dedos cruzados y la mirada perdida en un punto invisible, como si las llamas de la chimenea dibujaran ya para él las líneas de una conclusión. No era la primera vez que contemplaba esa quietud tan engañosa. Bajo aquella calma aparente, la mente de Holmes trabajaba con la precisión de un mecanismo oculto, cotejando detalles, descartando conjeturas y trazando conexiones insospechadas. Por mi parte, experimentaba la impaciencia de quien desea una palabra que confirme sus propias impresiones. Pero al ver a Holmes, comprendí que ya había detectado un matiz esencial en la narración del maestro, algo que para mí había pasado inadvertido. El silencio, más que vacío, era una antesala. Yo sabía que no tardaría en transformarse en un despliegue de lógica brillante, tan inesperado como inevitable. Holmes se levantó sin decir palabra y tomó las cartas que Giuliani había dejado sobre la mesa. Con un gesto rápido encendió una lámpara adicional y, tras sacar del bolsillo su inseparable lupa, comenzó a estudiarlas minuciosamente. Yo lo observaba en silencio, fascinado por la atención que prestaba a cada línea torcida y a cada mancha de tinta. «Vea, Watson», murmuró al fin. La presión del trazo revela una mano insegura, o quizá deliberadamente temblorosa. El escritor ha querido disfrazar su caligrafía, pero en ello ha dejado una huella más reveladora que si hubiera escrito con naturalidad. Señaló luego pequeñas irregularidades. La tinta no provenía de un tintero ordinario, sino de una pluma barata que, por el modo en que se interrumpe la línea, debía de estar defectuosa. Incluso indicó que los pliegues del papel revelaban haber sido guardados en un bolsillo estrecho, antes de ser entregados. Yo me sorprendí de que en unos papeles que para mí no contenían más que un mensaje perturbador, Holmes descubriera la biografía entera del anónimo remitente. Y sin embargo, aún no se decidió a dar un nombre, como si disfrutara prolongando el enigma ante mis ojos. «Pero lo más significativo, Watson», dijo de pronto Holmes, «no está en las cartas, sino en el propio Giuliani». Me relató entonces, con esa precisión que tanto me asombraba, cómo había reparado en la solapa del abrigo del violinista, una fibra diminuta, de color rojizo, que brilló apenas bajo la luz de la lámpara. Yo había estado presente todo el tiempo
y nada había advertido, lo que me llenó de mortificación y al mismo tiempo de renovada admiración. No corresponde al tejido de su ropa ni a la tapicería de su camerino, afirmó Holmes. Más bien parece proceder de una cortina de terciopelo, muy común en los teatros de provincias, aunque rara en Londres. La idea de que un simple filamento pudiera abrir un sendero, en el caso, me desconcertaba. Sin embargo, conocía demasiado bien a Holmes para dudar de que aquel detalle insignificante acabaría revelándose crucial en la trama. Holmes volvió entonces sobre un punto que había mencionado apenas durante la entrevista: la presencia de cera derretida hallada cerca del atril. La cera, Watson, no es un residuo inocente, explicó mientras su mirada se endurecía. ¿Por qué encender una vela en un lugar ya iluminado con lámparas de gas? La respuesta es sencilla: para ocultar algo bajo el pretexto de la penumbra, o para introducirse en el lugar sin llamar la atención. Yo recordaba bien el énfasis con que Giuliani había descrito su camerino revuelto, y comprendí que aquel detalle cobraba ahora un nuevo matiz. La vela consumida, abandonada a un lado, podía ser el rastro de un intruso que conocía el escenario mejor de lo que aparentaba. Holmes añadió que la cera, al gotear, marcaba un recorrido, y que bastaría seguirlo para reconstruir los movimientos de quien la portaba. Confieso que aquel razonamiento me produjo un estremecimiento. Era como si mi amigo pudiera seguir, paso a paso, la huella invisible de un perseguidor que no dejaba huellas humanas. Holmes, tras un momento de silencio, enumeró con claridad las hipótesis que había bosquejado. Podemos considerar 3 posibilidades, dijo. La primera, un rival celoso. El segundo violinista, resentido por la fama de Giuliani, no carece de motivos ni de acceso a sus partituras. La segunda, un acreedor o alguien vinculado a las deudas del empresario. Un fracaso del concierto arruinaría al maestro y quizá liberaría al empresario de compromisos onerosos. La tercera, un asunto de índole sentimental, pues la soprano muestra un interés desmedido que podría haber dado pie a pasiones peligrosas. Yo asentí con la cabeza, impresionado por la claridad de su exposición. Sin embargo, notaba que su voz no transmitía convicción absoluta en ninguna de las 3 opciones. Más bien, las lanzaba como piezas iniciales de un ajedrez que aún no había comenzado. No olvide, Watson, añadió con su sonrisa enigmática, que lo improbable no deja de ser posible, y que la verdad suele esconderse en el ángulo menos esperado. Aquel comentario, más que disipar mi inquietud, la acrecentó, pues comprendí que el caso no se resolvería con deducciones fáciles, sino con una investigación capaz de penetrar en los recovecos más oscuros del alma humana. Yo no pude contenerme y expuse mis dudas. Tal vez, le dije, las desapariciones no fuesen sino un descuido del propio Giuliani, y las amenazas, una broma pesada de algún admirador enfermo de celos. ¿No era más lógico pensar en una explicación sencilla que en una conspiración urdida por sus más cercanos? Holmes me escuchó con paciencia, sin interrumpirme, y cuando concluí, sonrió con indulgencia. Mi querido Watson, respondió, su razonamiento es el mismo que el de la policía común, siempre ansiosa de reducir lo complejo a lo trivial. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos demostrado que lo aparentemente inocente escondía la clave del crimen más retorcido? Su comentario, lejos de irritarme, me hizo sonrojar. Sabía que tenía razón. Una vez más, mi espíritu práctico quedaba sobrepasado por la amplitud de su visión, y mientras yo buscaba refugio en la lógica ordinaria, él navegaba ya por mares de deducción a los que yo apenas podía asomarme. Holmes se levantó de su asiento con un ímpetu renovado y comenzó a caminar por la habitación. Yo reconocía aquella agitación nerviosa que precedía siempre a sus decisiones más brillantes. Hay comprobaciones que debemos realizar sin demora, dijo. Este asunto no admite dilaciones,
El tiempo corre contra Giuliani, y con él, contra nosotros. No quiso especificar en qué consistían tales comprobaciones, y yo lo observaba con la frustración del amigo que ansía conocer el rumbo, pero que debe resignarse a seguir la brújula de otro. Su silencio no era vacío. Encerraba ya la semilla de un plan que solo se revelaría en su momento justo. «Prepárese, Watson», añadió con un destello en los ojos. «Es probable que antes de que concluya la semana tengamos que enfrentarnos a una verdad mucho más peligrosa de lo que sospechamos». Yo lo escuché con el corazón encogido, pues comprendí que la partida apenas había comenzado y que, como tantas veces, me vería arrastrado a un terreno donde la lógica de Holmes brillaba como un faro, pero donde el riesgo se cernía sobre nosotros como una sombra persistente. Partimos en carruaje aquella tarde, envueltos en una niebla que parecía adueñarse de cada rincón de Londres. El aire húmedo empañaba los cristales y amortiguaba el ruido de los cascos sobre el empedrado, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Holmes, sentado frente a mí, mantenía la mirada fija en la ventana, aunque yo sospechaba que su mente se hallaba muy lejos de aquellas calles. A cada recodo, las farolas iluminaban figuras difusas, transeúntes encogidos en sus abrigos, vendedores callejeros que recogían a prisa sus mercancías, algún policía solitario que emergía de la penumbra. Todo contribuía a un ambiente de expectación sombría, como si la propia ciudad presintiera el peligro que rodeaba al maestro Giuliani. Yo, incapaz de contener mi inquietud, pregunté a Holmes si creía inminente un desenlace. Él apenas me dirigió una mirada cargada de enigma. «La función apenas comienza, Watson», murmuró. Con esas palabras, más que responder, me dejó sumido en una mezcla de curiosidad y desasosiego. Comprendí entonces que el teatro hacia el cual nos dirigíamos no sería solo escenario de música, sino también de revelaciones ocultas. Al descender del carruaje, la visión del teatro se alzó ante nosotros como un coloso fatigado. Su fachada, antaño majestuosa, mostraba grietas disimuladas bajo capas de pintura gastada. Los carteles anunciaban con letras ya desvaídas la presentación de Giuliani, como si el mismo edificio compartiera la tensión que embargaba a su artista invitado. La iluminación exterior era mortecina, insuficiente para disipar las sombras que se acumulaban en los recovecos. Algunos transeúntes se detenían a contemplar los anuncios, pero había en sus gestos más curiosidad que entusiasmo. Yo percibí en el conjunto una atmósfera pesada, de grandeza venida a menos, que parecía guardar celosamente secretos entre sus muros. Holmes, con una ojeada rápida, recorrió la fachada como quien lee un libro abierto. Sus ojos se detuvieron en las puertas laterales, en los accesos poco vigilados, y en una ventana alta cuya cortina apenas se movía. Yo nada advertí, pero su leve asentimiento me indicó que aquel lugar ya comenzaba a revelarle algo más que su aspecto decadente. Sentí un escalofrío. La belleza de la música quedaba empequeñecida ante el presentimiento de un drama en ciernes. Nos recibió en el vestíbulo un hombre robusto, de frente perlada de sudor a pesar del frío. Vestía con decoro, pero su chaleco estaba abotonado con descuido, y su sonrisa, demasiado amplia, no lograba ocultar una ansiedad evidente. Al ver a Giuliani, se inclinó con exagerada cortesía, multiplicando frases de bienvenida y halagos que sonaban vacíos. Holmes lo saludó con la sequedad habitual con que mide a los hombres que intentan impresionar con gestos más que con hechos. Yo observé cómo el empresario evitaba sostener la mirada de mi amigo, desviándola hacia los decorados del vestíbulo o hacia los músicos que iban entrando. Había en su actitud algo de servilismo, pero también de temor. En el transcurso de aquella conversación inicial, mencionó las dificultades económicas de mantener un teatro de tal envergadura, aunque lo hizo con un tono de fingida indiferencia. Holmes, sin replicar, anotó mentalmente cada palabra. Yo percibí que, tras aquella fachada de cortesía,
se escondía un hombre atenazado por compromisos ocultos. De pronto, el empresario nos invitó a pasar a la sala principal, donde Giuliani debía iniciar su ensayo. Holmes aceptó con un leve gesto, pero en sus ojos brillaba la certeza de haber percibido ya una primera contradicción. Entramos en la sala y el murmullo de la orquesta se apagó de inmediato. Las notas quedaron suspendidas en el aire como pájaros sorprendidos en pleno vuelo. Giuliani avanzó hacia el atril, mientras decenas de miradas se volvían hacia nosotros. Sentí en aquel instante la pesadez de una expectación cargada de recelo. Algunos músicos nos contemplaban con simple curiosidad, otros, en cambio, con franca desconfianza. Había en sus ojos una pregunta no formulada. ¿Qué hacían allí dos extraños, interrumpiendo la intimidad del ensayo? Holmes permaneció imperturbable, recorriendo con la vista cada rincón de la sala, cada gesto inadvertido. Yo, por mi parte, me sentí un intruso en un santuario donde las tensiones eran más fuertes que la armonía. El silencio duró apenas unos segundos, pero tuvo la intensidad de un reproche colectivo. Cuando la música reanudó, lo hizo con un vigor forzado, como si cada músico tratara de acallar con su instrumento lo que su rostro había dejado entrever. Holmes me dirigió una rápida mirada que confirmaba lo que yo mismo había presentido. Aquel teatro era un campo de pasiones ocultas, y no una simple casa de arte. Fue entonces cuando noté la presencia de un hombre de mediana edad, con rostro anguloso y mirada hosca, que ocupaba el lugar del segundo violín. Sus movimientos eran precisos, pero cada nota que arrancaba de su instrumento parecía cargada de un rencor mal disimulado. Observé que sus ojos se clavaban en Giuliani con una intensidad que traspasaba lo musical para convertirse en abierta hostilidad. Al finalizar una pieza, dejó escapar un comentario mordaz sobre la dificultad de seguir el ritmo del maestro. El tono no era de humilde crítica, sino de sarcástica desvalorización. Algunos compañeros bajaron la vista, otros intercambiaron miradas incómodas, como si no fuera la primera vez que escuchaban tal insolencia. Giuliani, con la dignidad de quien está acostumbrado a lidiar con rivales, no respondió. Pero yo vi cómo un ligero rubor subía a sus mejillas y cómo apretaba los labios para contener su irritación. Holmes, en cambio, sonrió levemente, como si aquella muestra de resentimiento confirmara una sospecha previa. Yo, que carecía de su visión penetrante, solo podía concluir que en aquel hombre anidaba un peligro real, alimentado por celos que podrían convertirse en odio manifiesto. No tardamos en advertir otra tensión en el grupo. Una joven soprano, de mirada vivaz y voz prodigiosa, se acercaba al maestro Giuliani con una familiaridad que llamaba la atención. Sus palabras estaban impregnadas de admiración, pero el modo en que lo miraba delataba un afecto más personal que profesional. Los músicos cuchicheaban entre sí, lanzando miradas furtivas que revelaban tanto la sorpresa como la desaprobación. Giuliani, por su parte, parecía incómodo con tales atenciones, respondiendo con amabilidad distante, como quien no desea alimentar comentarios. Holmes no perdió detalle. Sus ojos seguían cada ademán de la joven y cada reacción del maestro, como si midiera la intensidad de un lazo invisible. Yo no podía asegurar si aquella cercanía nacía de una pasión sincera o de una ambición disfrazada de admiración. Lo cierto es que, en ese ambiente ya cargado de rivalidades, la actitud de la soprano introducía un elemento adicional de discordia, y tuve el presentimiento de que aquellas emociones contrariadas acabarían por derramarse más allá del escenario, arrastrando a todos hacia un desenlace inesperado. Holmes, con el pretexto de observar la acústica del lugar, se apartó discretamente hacia los pasillos y los bastidores. Yo lo seguí a cierta distancia, procurando no llamar la atención. Allí, entre cuerdas y decorados, descubrimos un ambiente aún más revelador que la sala principal.
Sobre una mesa había llaves duplicadas, aparentemente idénticas a las del camerino de Giuliani. Cerca, un manojo de papeles arrugados mostraba esbozos de partituras, como si alguien hubiese intentado copiar fragmentos de la obra del maestro. El detalle más inquietante, sin embargo, fue el olor persistente a cera, el mismo que Holmes había señalado ya en nuestra primera conversación. Mi amigo examinó todo con rapidez, guardando silencio, pero sus ojos destellaban con la luz de la certeza. Yo comprendí que cada uno de esos elementos encajaba con las piezas dispersas del relato anterior. No me atreví a formular pregunta alguna, pues intuía que cualquier palabra interrumpiría el curso de sus pensamientos. Holmes acariciaba las llaves con gesto reflexivo, como si en ese sencillo objeto residiera la clave de un enigma más profundo que aún no alcanzábamos a comprender. Cuando abandonamos los bastidores, yo llevaba en el ánimo una inquietud difícil de disimular. Había percibido tensiones en cada rincón del teatro, en la hostilidad abierta del segundo violinista, en la devoción excesiva de la soprano, en la ansiedad servil del empresario. Todo ello formaba un mosaico de pasiones humanas que se agolpaban en torno al maestro Giuliani, como si su genio atrajera tanto admiración como resentimiento. Holmes, en cambio, permanecía en un mutismo férreo. Caminaba a mi lado con paso medido, sin ofrecer comentario alguno, pero con esa expresión de concentración que lo alejaba del mundo inmediato. Yo sabía que aquel silencio era más revelador que cualquier discurso. Significaba que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. Por mi parte, no pude evitar un presentimiento sombrío. Temía que la música, destinada a elevar el espíritu, se convirtiera pronto en preludio de una tragedia, y me pregunté qué papel nos tocaría desempeñar en ella. Holmes se detuvo frente al atril, donde Giuliani había dejado su violín. La penumbra del teatro apenas era quebrada por una lámpara solitaria, y sin embargo, allí, en un rincón donde nadie esperaba encontrar nada extraño, una vela consumida yacía sobre la madera. El hallazgo resultaba tan incongruente que, al verla, sentí una punzada de inquietud. El empresario, que nos acompañaba, balbuceó una justificación apresurada, asegurando que quizá algún empleado había olvidado retirarla tras un ensayo. Pero Holmes, sin siquiera mirarlo, se inclinó para observar la base de hierro y el reguero de cera que se extendía como un pequeño mapa sobre la superficie. «Curioso», murmuró con voz baja, más para sí mismo que para nosotros. Una luz encendida donde ya había suficiente claridad. Su dedo recorrió la madera, y yo comprendí que aquel objeto, insignificante a mis ojos, contenía una huella más clara que cualquier confesión. Holmes permaneció allí, inmóvil, con el ceño fruncido, como si la vela le revelara más secretos que todos los testigos juntos. Su silencio, cargado de tensión, me hizo presentir que lo que parecía un detalle trivial se convertiría pronto en un eslabón esencial de la investigación. Sobre el mismo atril descansaba una partitura abierta, cuyas páginas mostraban un aspecto inusual. Me incliné para verla mejor y noté, con sorpresa, que en una de ellas la tinta se hallaba corrida, como si alguna sustancia líquida hubiese caído sobre el papel. Más aún, el margen presentaba manchas de cera que se habían adherido a las notas impresas, dejando un relieve rugoso. Holmes tomó la hoja con suma delicadeza, sosteniéndola a contraluz. Observé cómo sus labios se apretaban en una línea fina, signo inconfundible de que algo había despertado su interés. «Vea, Watson», dijo finalmente, «no es solo la imprudencia de una vela mal colocada. Aquí alguien ha estado manipulando las partituras con una prisa imprudente, en circunstancias en las que la discreción debía ser absoluta. Yo, que apenas veía más que un papel arruinado, no pude menos que admirar la capacidad de Holmes para descifrar en aquellas manchas una historia oculta. El contraste entre mi desconcierto y su seguridad aumentaba mi impaciencia, pues intuía que el misterio,
Acababa de ganar una nueva dimensión. Holmes dejó la partitura a un lado y con esa energía repentina que le caracterizaba, se arrodilló sobre el entablado. Pasó la mano por la superficie, observando con atención los leves surcos que la luz apenas permitía distinguir. Yo, desconcertado, me acerqué para ver lo que tanto le absorbía. «Observe, Watson», dijo señalando una marca casi imperceptible. «Alguien estuvo aquí de pie, con el cuerpo inclinado hacia el atril. El peso dejó esta huella en la madera blanda. Me incliné a su lado, y aunque apenas lograba distinguir lo que me mostraba, la convicción en su voz me obligaba a conceder crédito». Holmes recorrió el suelo en derredor, siguiendo pequeñas irregularidades que parecían formar un patrón de movimientos. Con una agilidad sorprendente, dedujo la dirección de los pasos, como si el propio culpable hubiese dejado un relato silencioso grabado en las tablas. Yo, más impresionado que nunca, comprendí que cada centímetro del teatro guardaba secretos, y que las huellas invisibles para mí se convertían en confesiones claras para mi amigo. Aquello aumentaba la sensación de hallarnos en un escenario donde alguien jugaba con astucia y sigilo. Holmes decidió confrontar a los presentes. Llamó primero al empresario, quien aseguró con vehemencia que nadie, salvo él mismo y Giuliani, había tenido acceso al atril esa noche. Su voz, sin embargo, vacilaba, y sus ojos rehuían la mirada inquisitiva de Holmes. La soprano, interrogada después, afirmó haber visto una luz tenue en el escenario tras el ensayo, pero no supo precisar quién la había encendido. Al ser presionada, se mostró nerviosa, contradiciéndose en cuanto a la hora exacta en que había abandonado el teatro. El segundo violinista, por su parte, respondió con tono brusco y desdeñoso. Declaró que nunca se acercaba al atril del maestro y que su tiempo lo dedicaba exclusivamente a su propio instrumento. Sin embargo, su irritación excesiva parecía más la de un hombre atrapado que la de un inocente indignado. Cada testimonio añadía confusión, y yo mismo me sentía perdido en aquel laberinto de medias verdades. Holmes, en cambio, escuchaba con calma, anotando mentalmente cada contradicción. No necesitaba refutaciones inmediatas. Bastaba con dejar que los propios sospechosos se delataran con su torpeza. Yo comprendí que, en la maraña de palabras, la verdad se ocultaba con tanta claridad como las huellas en la madera. Mientras los demás discutían, Holmes volvió a inclinarse hacia el suelo y siguió un reguero de gotas de cera que yo había pasado por alto. Pequeñas, dispersas, conducían hacia un pasillo lateral que desembocaba en los bastidores. Lo seguí en silencio y el olor característico se hizo más intenso a medida que avanzábamos. Allí, entre decorados arrumbados y cuerdas olvidadas, descubrimos señales inequívocas de presencia reciente. Una silla desplazada, un pañuelo olvidado y restos de polvo removido. Holmes examinó cada indicio con la precisión de un cirujano. No dijo nada, pero la firmeza de sus gestos bastaba para comprender que aquellas gotas, tan insignificantes a primera vista, delineaban un camino secreto en el corazón del teatro. Me sorprendió que algo tan trivial pudiera adquirir tal trascendencia en sus manos, y sin embargo, la lógica de Holmes transformaba la menor irregularidad en prueba tangible. Yo comenzaba a comprender que aquel escenario había sido transitado por alguien con fines que nada tenían que ver con la música. Confieso que, mientras seguía a Holmes en su escrutinio, una duda me asaltaba con fuerza. ¿No sería acaso que nos dejábamos arrastrar por coincidencias fortuitas? Una vela olvidada, manchas en una partitura, huellas vagas en el suelo. ¿No podían deberse a descuidos inocentes, a la negligencia de empleados poco cuidadosos? Me atreví a exponer mis reservas, aunque con cautela. Holmes me escuchó sin interrumpirme, su rostro impasible, apenas iluminado por la luz mortecina de los pasillos. «Es natural, Watson», replicó al cabo con suavidad. «Usted mira la superficie, y en ella todo parece banal.
Yo observo el conjunto, y en él se dibuja un plan. Sus palabras me dejaron sin réplica. Aquel contraste entre mi prudencia y su certeza era un reflejo de nuestras diferencias, y sin embargo, era precisamente lo que nos mantenía unidos en cada empresa. Aún así, no logré sofocar mi inquietud. Había en aquel teatro una sombra que se insinuaba cada vez con mayor claridad, y yo no podía librarme de la impresión de que avanzábamos hacia un desenlace ominoso. Holmes se detuvo de pronto, y girándose hacia mí, habló con un tono más grave del que le había escuchado en toda la jornada. Las incongruencias no son casualidad, Watson. Cada detalle apunta a un propósito, y ese propósito no es inocente. Le advierto que Giuliani corre un peligro más inmediato de lo que él mismo imagina. Yo me estremecí al escucharle. Holmes rara vez se permitía formular juicios sin pruebas concluyentes, y sin embargo, la seguridad con que pronunció esas palabras revelaba que su deducción estaba ya firmemente asentada. No quiso, sin embargo, señalar a un culpable. Prefirió mantener el enigma en suspenso, como si aguardara aún el momento exacto para revelar la verdad. Esa ambigüedad me inquietó más que una acusación directa, pues comprendí que, en la mente de mi amigo, el caso ya había adquirido una forma definida, mientras yo me debatía en un mar de dudas, y, sin embargo, aquel silencio calculado era también un aviso. Se aproximaban tiempos de peligro. Al abandonar el teatro, la noche londinense nos envolvió con su humedad helada. Caminamos en silencio por las calles desiertas, cada uno sumido en sus pensamientos. Holmes, con las manos en los bolsillos y la mirada fija al frente, parecía inaccesible, como si su mente habitara ya un lugar donde las sombras se transformaban en certezas. Yo, en cambio, llevaba el espíritu cargado de presentimientos. La imagen de la partitura manchada de cera se repetía en mi memoria como un símbolo fatal. Sentía que aquellas notas, destinadas a conmover corazones, habían sido profanadas por una mano siniestra que buscaba transformar la belleza en tragedia. Intenté arrancar a Holmes alguna palabra que disipara mi inquietud, pero él permaneció callado, apenas regalándome una media sonrisa enigmática. Comprendí entonces que estábamos inmersos en un juego peligroso, cuyo desenlace aún se ocultaba tras un velo de misterio, y tuve la certeza de que esa noche no sería la última en la que el arte y el crimen se entrelazarían de forma tan oscura. Recuerdo con nitidez la expresión de Holmes aquella noche al despedirnos del teatro. Con voz serena, pero firme, me encomendó una tarea que me llenó de un orgullo mezclado de temor. Debía vigilar discretamente los alrededores del edificio, observar a Giuliani y registrar cualquier movimiento sospechoso. «No se trata de perseguir sombras, Watson», me dijo, «sino de distinguir lo trivial de lo esencial. La diferencia puede salvar una vida». Acepté con resolución, aunque en mi interior sentía la presión de no estar a la altura de su confianza. Holmes, en cambio, parecía tener ya un rumbo propio, pues apenas regresamos a Baker Street, tomó su abrigo más oscuro y desapareció sin añadir una palabra más sobre sus intenciones. Aquella instrucción fue la última que recibí antes de perderle de vista. Su figura, deslizándose hacia la niebla de Londres, quedó grabada en mi memoria como un presagio inquietante, y aunque traté de persuadirme de que todo formaba parte de su método habitual, una sensación indefinible me oprimía el pecho. El presentimiento de que el peligro rondaba más cerca de lo que yo mismo alcanzaba a imaginar. Al día siguiente, desperté temprano con la esperanza de encontrar a Holmes sumido en sus experimentos químicos o absorto en un periódico. Pero la silla de su rincón permanecía vacía, y su violín, apoyado contra la repisa, parecía observarme con muda ironía. Pregunté a la patrona si había vuelto durante la noche, y su negativa confirmó mis sospechas. Holmes no había regresado. Intenté restar importancia al hecho. En otras ocasiones se había ausentado por 1 o 2 días,
siguiendo discretas pistas que prefería no compartir conmigo hasta el momento oportuno. Sin embargo, esta vez había algo distinto. La última mirada, que me dirigió, cargada de gravedad, me pesaba en la conciencia como una advertencia no pronunciada. Aquel vacío en Baker Street, tan acostumbrado a su presencia vibrante, se volvió más elocuente que cualquier palabra, y mi inquietud, lejos de aplacarse, se transformó en un temor creciente que ni el razonamiento más lógico podía sofocar. Las horas siguientes se prolongaron en una espera interminable. La primera noche me mantuve sentado junto al fuego, aguardando oír su característico paso en la escalera. Cada crujido de la madera me hacía levantar la vista con ansiosa expectativa, solo para encontrarme con el silencio. La segunda noche, incapaz de conciliar el sueño, recorrí la sala con pasos nerviosos, repasando mentalmente cada detalle del caso. La partitura manchada, la vela consumida, las miradas hostiles del segundo violinista y las contradicciones del empresario se entrelazaban en mi memoria como piezas de un rompecabezas que no lograba ensamblar. Miraba de reojo el sillón de Holmes, aún con la huella de su figura, y sentía que su ausencia llenaba la estancia con más fuerza que su presencia habitual. El humo del tabaco se había disipado, y con él el aire de certeza que solía infundir en nuestro hogar. Esa vigilia atormentada en la penumbra de Baker Street fue una de las más angustiosas de mi vida. Jamás me había sentido tan impotente. Privado de su guía, temía tanto por el maestro Giuliani como por la vida misma de mi incomparable amigo. Incapaz de permanecer de brazos cruzados, decidí moverme por los cafés y círculos frecuentados por artistas. Mi condición de médico me abrió puertas que de otro modo habrían permanecido cerradas, y pronto comencé a escuchar murmullos que acrecentaron mi inquietud. Se hablaba de un hombre misterioso que rondaba el teatro italiano a horas intempestivas. Nadie sabía precisar su rostro, pero coincidían en que observaba desde las sombras los ensayos de Giuliani, como si midiera cada movimiento del maestro. Algunos afirmaban que se trataba de un acreedor resentido. Otros lo describían como un rival disfrazado de espectador. Yo escuchaba con atención, preguntándome si aquel desconocido guardaba relación con la desaparición de Holmes. Cada relato aumentaba mi incertidumbre, pues la figura del perseguidor se desdibujaba entre versiones contradictorias, pero su presencia era tan persistente que ya nadie dudaba de ella. Regresé a Baker Street con la sensación de que un círculo invisible estrechaba su cerco en torno al violinista y que Holmes, en su empeño por descubrirlo, podía haberse adentrado demasiado en la guarida del enemigo. Fue uno de los músicos, un joven violinista de carácter tímido, quien me relató el hecho más alarmante. Durante un ensayo reciente, alguien había intentado forzar la puerta del camerino de Giuliani. El intruso, sorprendido por un ruido inesperado, huyó precipitadamente antes de lograr su objetivo. El testigo no pudo describirle con detalle, salvo que vestía un abrigo oscuro y que su andar denotaba cierta urgencia culpable. Aquello coincidía con las vagas referencias que había recogido en los cafés y me heló la sangre. La amenaza ya no era un fantasma, sino un intento palpable de agresión. El joven confesó que no se atrevió a denunciar el hecho, temiendo ser objeto de burlas o represalias, pero el temblor de su voz y la seriedad de su mirada me convencieron de la veracidad de su testimonio. Mientras le escuchaba, mi mente no podía apartarse de Holmes. ¿Se hallaba él siguiendo de cerca a ese intruso? ¿O acaso había sido víctima de la misma emboscada que intentaba describir? El relato, lejos de aportar claridad, sumió mi espíritu en un estado de alarma aún más profundo. Con cada día que pasaba sin noticias, mi desasosiego crecía hasta convertirse en una sombra permanente. Holmes era capaz de arriesgarse más allá de lo prudente, pero siempre había tenido la cortesía de dejarme algún rastro, una palabra enigmática o un gesto velado que anticipara su regreso. Esta vez, en cambio,
solo había silencio. Me descubrí repasando cada rincón de Baker Street como si en los objetos cotidianos pudiera hallar una pista. Sus frascos químicos alineados, su pipa aún con tabaco sin consumir, sus recortes de prensa amontonados en la mesa. Todo parecía abandonado con una precipitación impropia de su carácter meticuloso. El peso de la soledad se hizo insoportable. Comencé a temer que su ausencia no fuese una estrategia deliberada, sino el resultado de un peligro que lo había alcanzado. Y, en esa idea, el caso dejaba de ser un enigma distante para convertirse en una amenaza personal, que ponía a prueba tanto mi valor como mi lealtad hacia el mejor amigo que jamás tuve. En mi desesperación, envié un recado urgente a la pensión donde Holmes solía alojarse en sus escapadas discretas. La misiva contenía una simple súplica, que me confirmara su bienestar, aunque fuese con una sola palabra. Esperé con el corazón encogido, aferrado a la esperanza de recibir una nota con su inconfundible caligrafía. Los días pasaron, y ninguna respuesta llegó. La ausencia de contestación fue más elocuente que cualquier negativa. Sentí que mi carta se había perdido en un vacío implacable, como si hubiese sido lanzada a un abismo sin eco. Y en ese silencio, mi angustia alcanzó un punto insoportable, pues comprendí que algo grave retenía a Holmes lejos de toda comunicación. Cada hora añadía peso a mi ansiedad. El eco de las amenazas contra Giuliani se mezclaba con la imagen de Holmes, perdido en algún rincón de Londres, enfrentado a un peligro que yo no podía atisbar. Me descubrí temblando ante la idea de un desenlace fatal, como si el caso, que hasta entonces había sido un ejercicio de lógica y sospechas, se transformara en una lucha contra el tiempo y contra la muerte. En aquel estado de ánimo, comprendí que la fragilidad humana podía doblegar incluso al intelecto más prodigioso, y mi presentimiento, oscuro e inevitable, era que muy pronto habría de enfrentar no solo el desenlace del misterio, sino también la prueba más dolorosa de mi amistad. Jamás olvidaré la atmósfera que reinaba aquella noche en el Teatro Italiano. El público londinense, vestido con sus mejores galas, colmaba la sala con un murmullo expectante que se asemejaba al zumbido contenido de una colmena. Los abanicos de las damas se agitaban con nerviosismo, mientras los caballeros, erguidos en sus butacas, intercambiaban comentarios en voz baja sobre el prodigio musical al que estaban a punto de asistir. La luz de los candelabros se reflejaba en los espejos dorados y en la seda de los cortinajes, creando una ilusión de esplendor que contrastaba con la opresión que yo sentía en el pecho. Algo en aquel ambiente, quizá demasiado solemne, parecía presagiar que la velada no se desarrollaría con la tranquilidad que todos deseaban. Yo, instalado entre el público, no podía apartar la mirada del escenario aún vacío. Recordaba las palabras de Holmes sobre el peligro inminente que acechaba a Giuliani, y cada segundo que pasaba antes de su aparición aumentaba mi ansiedad. El murmullo crecía en intensidad, como una marea a punto de desbordarse, y en ese crescendo de expectación, la sala entera aguardaba la entrada del maestro, ignorante de que la música estaba destinada a ser interrumpida por un acorde de tragedia. Cuando finalmente el telón se alzó y Giuliani apareció, la sala se estremeció con una ovación que parecía querer ahogar cualquier sombra de duda. El maestro, erguido y solemne, avanzó con paso medido hasta el centro del escenario. Vestía con la elegancia propia de su arte, y en su semblante se dibujaba la dignidad de quien se sabe depositario de un don excepcional. Sin embargo, yo advertí lo que quizá escapó a la multitud embelesada. Sus manos, que debían sostener el violín con firmeza, temblaban apenas perceptiblemente. No era un temblor de vejez, pues Giuliani conservaba la lozanía de un hombre en plena madurez, sino un estremecimiento nacido del miedo reprimido. Aún así, supo disimular su turbación, inclinándose con cortesía hacia el público antes de apoyar el violín en su hombro.
El arco descendió con solemnidad, y las primeras notas brotaron puras, vibrantes, como un cántico destinado a conquistar incluso a sus enemigos. El teatro entero quedó sumido en un silencio reverente. Yo, sin embargo, permanecía en vilo, consciente de que bajo la belleza de aquellas notas latía un peligro invisible, presto a manifestarse con la violencia de lo inesperado. El arco recorría las cuerdas con maestría, y la sala entera parecía contener el aliento. La música ascendía en oleadas que rozaban lo sublime, cuando de pronto un chasquido seco quebró la armonía, como un disparo en la penumbra. Una de las cuerdas del violín, súbitamente rota, se proyectó con violencia contra el rostro del maestro. Un grito ahogado recorrió la sala al ver la delgada línea de sangre que surcaba la mejilla de Giuliani. El instrumento cayó de sus manos, y él mismo se tambaleó, intentando conservar la compostura mientras el público, sobresaltado, rompía en murmullos y exclamaciones. Yo me puse de pie instintivamente, el corazón latiendo con fuerza. No podía ser una casualidad. Aquella rotura no tenía nada de fortuita. Recordé las palabras de Holmes sobre el peligro inminente, y comprendí con horror que nos encontrábamos ante la materialización de su advertencia. El maestro, con gesto altivo, trató de ocultar el dolor y recogió el violín caído, como si quisiera demostrar que el arte podía sobreponerse a la violencia. Pero su herida, por leve que pareciera, delataba la mano de un enemigo oculto. Y en ese instante, el aplauso inicial se transformó en una inquietud generalizada que impregnó cada rincón del teatro. Me abrí paso con dificultad entre la multitud alterada y corrí hacia los bastidores, donde encontré a Giuliani sujetándose la mejilla ensangrentada. Su mirada, más que de dolor, reflejaba una angustia profunda, como si aquella herida fuese menos temida que la intención que la provocó. Varios músicos rodeaban al maestro con gestos confusos. Unos intentaban asistirle, otros discutían en voz alta sobre lo ocurrido, mientras los técnicos del escenario se miraban entre sí con ojos llenos de sospecha. La soprano sollozaba desconsolada, y el empresario repetía, con tono febril, que todo era un accidente, aunque sus manos temblaban más que las del propio Giuliani. En medio de aquel tumulto, yo hice lo posible por contener la hemorragia con mi pañuelo, procurando devolver algo de calma al maestro. Mi deber como médico se mezclaba con el compromiso moral de protegerle, consciente de que nos hallábamos en el centro de una trama más siniestra de lo que nadie allí imaginaba. Y mientras trataba de imponer orden en medio del desbarajuste, una idea me golpeó con fuerza. Holmes había desaparecido justo cuando más necesaria era su presencia. Y sentí que, sin su guía, caminábamos a ciegas hacia un desenlace que aún aguardaba en la sombra. Cuando el tumulto alcanzaba su punto álgido y yo trataba aún de contener la hemorragia en la mejilla de Giuliani, una voz serena se alzó por encima del barullo. Giré sobresaltado. Era Holmes, que había reaparecido como surgido de la nada. Su sola presencia bastó para imponer un orden súbito, como si la autoridad de su figura disolviera el caos. «No se trata de un accidente», declaró con firmeza. «La cuerda de este violín no se ha roto por el desgaste ni por azar, sino por manipulación deliberada». Las palabras resonaron en la sala de ensayos como un veredicto inapelable. Vi cómo el empresario palidecía y la soprano se llevaba la mano al pecho, mientras el segundo violinista fruncía los labios con gesto agrio. Holmes, impasible, tomó el instrumento entre sus manos y mostró cómo la cuerda presentaba una marca extraña en el punto exacto de la rotura. «Aquí se ha debilitado la fibra con algún agente», añadió. «Solo era cuestión de tiempo que cediera bajo la tensión del arco». El silencio que siguió a su afirmación fue más pesado que el bullicio previo. Comprendí, con un estremecimiento, que aquel escenario había sido transformado en un campo de batalla invisible. Holmes, sin perder la calma, me indicó que le alcanzara la funda del instrumento, aún apoyada contra una silla. La abrió con gesto meticuloso, y tras palpar el interior,
extrajo un pañuelo en el que se advertía una leve mancha oscura. «Observe, Watson», me dijo, mostrándome el tejido manchado. «Este residuo aceitoso no es producto de la resina habitual. Su consistencia revela un compuesto empleado para reblandecer las fibras de tripa. En contacto prolongado, vuelve frágil lo que debía ser resistente». Me incliné sobre la prueba con fascinación y horror, a partes iguales. Aquella mancha insignificante era, en realidad, la firma invisible de una mano criminal. Holmes la sostuvo a la vista de todos, y el murmullo que recorrió la estancia fue de indignación y de temor. El empresario intentó balbucear una protesta, alegando que cualquier asistente podría haber dejado aquel rastro. Pero Holmes no se dignó responder. Su rostro, iluminado por una convicción férrea, me recordó al juez que, en un tribunal, expone las pruebas más contundentes. Yo, por mi parte, no podía apartar la vista del maestro Giuliani, que contemplaba el hallazgo con ojos ensombrecidos. La traición, más que la herida, parecía desgarrar su espíritu. Holmes, tras mostrar la evidencia, guardó silencio y recorrió con la mirada los rostros de quienes nos rodeaban. Nunca había visto en él una expresión tan escrutadora. Era como si cada parpadeo, cada respiración entrecortada, le revelara un secreto. La soprano, aún con el pañuelo en la mano, no lograba apartar la vista de Giuliani. Sus mejillas enrojecidas delataban una emoción difícil de encasillar entre la preocupación genuina y la turbación culpable. El empresario, en cambio, se secaba el sudor con un pañuelo arrugado, evitando mirar a nadie directamente. Pero fue el segundo violinista quien atrajo la mayor atención de Holmes. Su ceño fruncido y la rigidez de sus labios parecían anunciar una hostilidad apenas contenida. Yo percibí en él un resentimiento tan profundo que cualquier palabra que pronunciara habría sido superflua. Su silencio hablaba por sí mismo. Holmes, con un leve movimiento de cabeza, pareció registrar esas impresiones y volverlas parte de su razonamiento. Yo, menos penetrante, me limité a sentir cómo el aire del lugar se volvía irrespirable, cargado de sospechas no declaradas. En aquel instante comprendí que las pasiones humanas podían ser tan peligrosas como los puñales más afilados, y que Holmes ya había tomado nota de cada uno de sus matices. Cuando el murmullo volvió a crecer, Holmes levantó la mano con gesto imperioso, y la sala quedó nuevamente en silencio. Su voz, clara y firme, se impuso con la seguridad de quien habla desde la certeza. «Señores», dijo, «lo ocurrido esta noche no es un accidente, sino el primer movimiento de un plan siniestro. No corresponde señalar todavía al culpable, pues aún debo atar ciertos cabos. Pero les aseguro que cada prueba, desde la cuerda rota hasta esta mancha en la funda, será suficiente para llevarme a la verdad». Yo observé cómo los presentes bajaban la vista o intercambiaban miradas nerviosas. El peso de su declaración era tal que parecía repartir culpas de manera invisible, dejando a cada uno expuesto a la sospecha general. Holmes guardó entonces la partitura manchada y el pañuelo en su bolsillo interior, como si sellara con ese gesto el compromiso de desentrañar el enigma. «Mañana mismo proseguiré las pesquisas», añadió, «y no se sorprendan si mi conclusión llega antes de lo que esperan». Sus palabras, más que tranquilizarme, me dejaron en un estado de expectación angustiosa. Comprendí que la noche había sido solo un preludio, y que lo más terrible aún estaba por revelarse. Nunca olvidaré la solemnidad con que Holmes dispuso aquella reunión en Baker Street. Había convertido nuestra modesta sala en un verdadero tribunal improvisado. Las sillas alineadas frente a su sillón, la mesa despejada salvo por unas cuantas pruebas cuidadosamente colocadas, y la atmósfera impregnada de una gravedad que imponía respeto. Los tres implicados, el empresario, la soprano y el segundo violinista, llegaron con rostros crispados, arrastrando tras de sí el peso de las sospechas que ya se cernían sobre ellos.
Holmes, sin levantar la voz, los invitó a sentarse, y su sola presencia bastó para imponer silencio. Yo, testigo privilegiado, no podía evitar sentir la tensión que se palpaba en el aire. El fuego crepitaba suavemente, pero aquel calor hogareño no lograba disipar la frialdad que emanaba de la situación. Era evidente que Holmes había decidido que el momento de la confrontación había llegado. En su mirada brillaba esa chispa que precedía a sus revelaciones más decisivas, y mientras los sospechosos se acomodaban en sus asientos, comprendí que cada palabra pronunciada esa noche podía significar la ruina o la absolución de una reputación. Baker Street se había transformado en escenario de un drama mayor que cualquier función teatral. Holmes se dirigió primero al empresario teatral. Con voz serena, comenzó a interrogarle acerca de sus movimientos de las últimas noches. Al principio, el hombre respondió con frases estudiadas, pero pronto las preguntas incisivas de Holmes le hicieron vacilar. «Usted mencionó, señor», dijo mi amigo, «que jamás entró en el camerino de Giuliani fuera de los ensayos. ¿Cómo explica entonces que una de las llaves halladas entre bastidores encaje perfectamente en esa cerradura?» El empresario se enrojeció, balbuceando excusas sobre visitas necesarias para comprobar detalles de producción. Pero Holmes, sin alterarse, lo enfrentó con un dato adicional. Varias de sus deudas habían vencido precisamente esa semana, y el fracaso del concierto habría significado un alivio inesperado para sus bolsillos. El acusado sudaba copiosamente. Negaba, con torpeza, cualquier intención de sabotaje, y aseguraba que sus únicas motivaciones eran el éxito del teatro y la gloria del maestro. Sin embargo, cada palabra añadía una contradicción más a su testimonio. Yo observaba la escena con mezcla de compasión y desconfianza. El hombre parecía atrapado en una red de su propia confección, y Holmes, con la precisión de un cirujano, se limitaba a tensar los hilos para dejarlo cada vez más al descubierto. El turno siguiente correspondió al segundo violinista, un hombre cuya amargura era tan visible como su gesto torvo. Desde el inicio adoptó una actitud defensiva, cruzando los brazos y respondiendo con brusquedad a las preguntas de Holmes. «Usted sostiene que no se acercó al atril del maestro Giuliani», le señaló mi amigo. Y, sin embargo, varios músicos recuerdan haberlo visto merodear cerca del escenario cuando todos habían abandonado ya la sala. El aludido frunció el ceño, negando con vehemencia. Alegó que había olvidado una partitura propia y que solo regresó para recogerla. Pero su voz se quebraba bajo la firme mirada de Holmes. Entonces, Holmes introdujo un elemento nuevo, la partitura manchada de cera. Preguntó al violinista si podía explicar cómo ciertas huellas correspondían a su calzado, huellas que yo mismo había visto comparadas la noche anterior. El músico guardó silencio unos segundos demasiado largos. La hostilidad en su semblante se tornó en ira contenida. Confesó que sí sentía celos del maestro, que su talento opacaba al resto de la orquesta, pero negó categóricamente haber deseado su muerte. Su voz sonaba sincera en esa negativa, y sin embargo, cada palabra revelaba la profundidad de un resentimiento capaz de transformarse en algo más oscuro. La joven soprano, al ser llamada por Holmes, se levantó con manos temblorosas. Sus ojos, enrojecidos, delataban noches de llanto o de insomnio. Desde el primer momento, quedó claro que ocultaba más de lo que decía. Holmes, con una cortesía engañosa, le preguntó por su cercanía con Giuliani. Ella intentó minimizarla, alegando que se trataba de la admiración natural hacia un maestro de su arte. Sin embargo, cuando Holmes mostró una carta hallada entre sus pertenencias, firmada con su letra y dirigida al propio Giuliani, la joven no pudo contener las lágrimas. En esa misiva, escrita con fervor juvenil, declaraba un afecto más íntimo de lo que había admitido. Holmes le preguntó entonces si alguien más sabía de esas cartas. La soprano bajó la vista y susurró que tal vez el segundo violinista las había visto alguna vez.
El silencio que siguió fue insoportable. Yo mismo sentí compasión por aquella criatura arrastrada a un torbellino de sospechas, cuando tal vez su único pecado era haber amado con exceso de franqueza. No obstante, Holmes parecía considerar que incluso los sentimientos más puros podían convertirse en móviles de tragedia cuando eran manipulados con astucia. Una vez escuchados los tres, Holmes permaneció largo rato en silencio, recorriendo con la mirada a cada sospechoso como un juez que sopesa los méritos y las culpas. Entonces, con voz pausada, expuso lo que había observado. El empresario asegura que nunca entró en el camerino, pero admite visitas a horas en que nadie podía corroborarlo. El segundo violinista proclama inocencia, pero su rencor es tan patente que desmiente sus palabras. Y la soprano, en su candor, reconoce cartas que contradicen su aparente discreción. Cada frase de Holmes caía como un golpe certero, dejando a los tres acorralados. Yo mismo comprendí que ninguno podía considerarse libre de sospecha. Todos tenían motivos, oportunidades y secretos ocultos. El ambiente en Baker Street se volvió irrespirable. Nadie osaba moverse ni romper el silencio que se extendió después de las palabras de mi amigo. Era evidente que el círculo de sospechosos se estrechaba y que Holmes se hallaba ya más cerca de la verdad que nunca. Yo, sin embargo, me preguntaba con creciente ansiedad, ¿sería capaz de desenmascarar al culpable antes de que éste consumara su propósito? Holmes, que hasta entonces había escuchado con paciencia casi clerical, se inclinó hacia la mesa y con un gesto lento desplegó ante los presentes dos objetos que parecieron oscurecer aún más la atmósfera. Se trataba de una llave brillante, por el uso reciente, y de un pequeño envoltorio en el que guardaba los restos de cera hallados cerca del atril. «He aquí», dijo con su tono más seco, «los testigos mudos de la verdad. Esta llave no pertenece al juego original del teatro. Es una duplicación, de factura apresurada pero eficaz. Y en cuanto a la cera, su procedencia coincide con las manchas en la partitura del maestro Giuliani». El empresario se removió en su asiento. La soprano bajó la mirada. El segundo violinista apretó los labios con furia contenida. La llave representaba acceso clandestino, la cera una presencia furtiva junto al atril. Ninguno podía alegar ignorancia, pues cada uno había estado cerca del lugar y del tiempo del hecho. El silencio que siguió a la exposición de Holmes fue más elocuente que cualquier protesta. Sentí, mientras los miraba, que los tres comprendían que el cerco se estrechaba, y que bastaría un error en sus reacciones para que mi amigo revelara al culpable, sin posibilidad de retorno. Desde mi asiento, testigo de aquella escena insólita, observaba con creciente inquietud los gestos y ademanes de los convocados. El empresario jugueteaba con un pañuelo que se le resbalaba entre las manos sudorosas. La joven soprano mantenía la mirada clavada en el suelo, con los dedos entrelazados en un ruego silencioso. Y el segundo violinista no podía ocultar un tic nervioso en la comisura del labio, que se agitaba como al compás de una música invisible. La habitación misma parecía haber cambiado de aire. El fuego del hogar no lograba calentar la atmósfera densa, y la lámpara proyectaba sombras que se alargaban como acusaciones sobre las paredes. Cada respiración se percibía trabajosa, cada movimiento cargado de sospecha. Holmes, en medio de aquella tensión, permanecía sereno, con la expresión de quien ya ha descifrado el enigma, pero concede a los demás el privilegio, o el tormento, de enfrentarse a sus propias contradicciones. Yo, por mi parte, me sentía dividido entre la compasión hacia aquellos seres atrapados y la certeza de que uno de ellos había urdido un plan tan vil como peligroso. Finalmente, Holmes se incorporó con gesto solemne y dejó que su voz atravesara el silencio como una cuchillada precisa. «He escuchado sus palabras, he observado sus gestos y he cotejado sus acciones con las pruebas», dijo. «Y puedo afirmar, sin lugar a dudas, que de entre ustedes tres solo uno tuvo la oportunidad, el móvil y la sangre fría para atentar contra la vida de Vittorio Giuliani».
Los rostros se crisparon al unísono. El empresario dejó escapar un gemido. La soprano cerró los ojos como si aguardara un veredicto fatal. El segundo violinista clavó la mirada en Holmes, con un desafío que no lograba ocultar su temor. La llave duplicada, la cera consumida y la alteración en el violín no son accidentes dispersos, prosiguió. Son eslabones de una misma cadena, y esa cadena conduce, inevitablemente, a una sola mano. El impacto de sus palabras fue tan intenso que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El círculo de sospechosos se había reducido con la inexorabilidad de una sentencia, y aunque Holmes aún no había pronunciado el nombre, su silencio contenía ya la condena que muy pronto se haría pública. La sala de Baker Street estaba cargada de una expectación que me resultaba casi insoportable. Giuliani, abatido y con el rostro aún marcado por la herida reciente, se aferraba al respaldo del sillón como si en ello le fuera la vida. Frente a él, los tres sospechosos, el empresario, la soprano y el segundo violinista, parecían atrapados en una red invisible de sospechas y silencios. Yo mismo, pese a mi larga experiencia junto a Holmes, sentía el corazón agitado como si esperara la sentencia de un juez implacable. Holmes, por su parte, permanecía sereno. De pie, con las manos entrelazadas tras la espalda, dejaba que el silencio se extendiera hasta tornarse casi insoportable. Sabía muy bien que la espera era parte de la revelación. Cada segundo que transcurría aumentaba la tensión, y cada respiración se volvía más pesada que la anterior. El fuego del hogar chisporroteaba con timidez, único sonido en medio de aquella calma expectante. Fue entonces cuando mi amigo, con un leve gesto, señaló la mesa donde descansaban los objetos recogidos en la investigación. Entendí que había llegado el momento definitivo. La verdad, largamente aguardada, estaba a punto de salir a la luz con la precisión de una deducción irrefutable. Holmes comenzó su exposición con la calma de un orador que domina cada palabra y cada hecho. El caso que nos ocupa, dijo, comenzó con una serie de amenazas anónimas dirigidas al maestro Giuliani, cuyo estreno en Londres había despertado no solo admiración, sino también envidias y resentimientos. Estas notas, breves y cobardes, auguraban un peligro que no tardó en manifestarse. Sus ojos brillaban mientras enumeraba, con precisión casi matemática, cada elemento. Recordó la desaparición de las partituras, sustraídas con sigilo de un camerino cuya llave había sido duplicada. Mencionó la vela consumida y las manchas de cera en la partitura, detalles en apariencia triviales que ocultaban una mano decidida y paciente. Luego se detuvo en el clímax del caso, el atentado en pleno estreno, cuando una cuerda del violín se rompió de manera tan calculada que produjo no solo la interrupción del concierto, sino una herida en el rostro del maestro. Mientras Holmes hablaba, vi en los rostros de los sospechosos una mezcla de asombro y temor. Era como si cada palabra del detective arrancara un velo, dejando a la vista una trama que ninguno podía ya negar. Yo mismo me sentía cautivado, consciente de que nos acercábamos al desenlace inevitable. Holmes tomó entonces el pequeño envoltorio donde había guardado los restos de cera recogidos en el teatro. Lo sostuvo a la luz de la lámpara y con voz firme prosiguió. Estas gotas, señores, no son fruto del azar ni de una vela cualquiera. Fueron halladas junto al atril del maestro Giuliani y coinciden con la composición de una vela hallada en posesión de uno de los presentes. El empresario se agitó en su asiento, pero Holmes lo ignoró. Explicó cómo había comparado, con la meticulosidad que le caracterizaba, la textura y el aroma de la cera, hallando correspondencia exacta entre los restos y las velas de ensayo usadas en secreto por alguien que tenía acceso a los bastidores. Yo observaba maravillado cómo un detalle tan nimio, invisible para la mayoría, se convertía en una pieza clave de la deducción. Aquel pequeño rastro de cera
se erigía en testimonio mudo de la presencia del culpable en el lugar y en el momento precisos. Holmes dejó reposar el envoltorio sobre la mesa y el silencio volvió a imponerse. El peso de la prueba era tan evidente que nadie osó protestar. Sin embargo, yo presentía que lo más demoledor aún estaba por llegar. Holmes se inclinó hacia el estuche de Giuliani, que descansaba en un rincón de la sala, y con gesto solemne extrajo el violín. Con sumo cuidado señaló la cuerda rota que aún pendía, como un hilo traicionero, del instrumento. «He aquí el arma del delito», declaró. «No un cuchillo ni un veneno, sino una cuerda manipulada con precisión. El culpable la impregnó con una sustancia que debilitaba sus fibras, de modo que resistiera durante los primeros compases, pero cediera en el instante de mayor tensión de la ejecución. Explicó que había hallado, en la funda del violín, un residuo aceitoso empleado para lograr aquel efecto. El cálculo era perverso. La cuerda se rompería no solo interrumpiendo la obra, sino lanzando un extremo cortante hacia el rostro del maestro. La soprano se tapó la boca con un gesto de espanto, el empresario murmuró una protesta inaudible, y el segundo violinista endureció aún más la expresión de su rostro. Yo, por mi parte, comprendí la magnitud de la vileza. No se trataba ya de intimidación ni de simple rivalidad, sino de un plan de daño físico, urdido con sangre fría. Holmes lo había revelado con una claridad que no dejaba resquicio a la duda. Finalmente, Holmes tomó una de las notas anónimas que Giuliani había entregado en nuestra primera entrevista. La sostuvo con delicadeza, como quien maneja un objeto frágil, y señaló los trazos. «Esta carta», dijo, «fue presentada como una advertencia de un enemigo desconocido. Sin embargo, mi análisis demostró que la tinta procede del mismo tintero usado en el camerino común. Y lo que es más revelador, la presión de la pluma y la irregularidad de la caligrafía coinciden con la mano de un hombre que aquí nos acompaña». El silencio se hizo insoportable. Yo mismo contuve la respiración. Holmes prosiguió. El segundo violinista, presa de celos artísticos y resentimiento acumulado, no solo falsificó las cartas para sembrar el temor, sino que ejecutó cada uno de los pasos que culminaron en el atentado. El acusado se levantó de golpe, con los ojos inyectados en rabia, pero Holmes lo detuvo con una mirada que no admitía réplica. El círculo se había cerrado, y las pruebas, la cera, la cuerda y la carta, habían construido una cadena imposible de romper. Sentí que la justicia, tantas veces esquiva, se hacía presente en aquella sala, aunque la sombra de la traición ensombrecía el triunfo. Holmes, con su calma implacable, se volvió hacia el segundo violinista. La sala entera pareció contener el aliento. «Señor Ritchie», dijo con voz firme pero serena, «no tiene ya sentido prolongar esta farsa. La vela consumida, la cuerda manipulada y la carta falsificada apuntan a usted con una claridad meridiana». El acusado palideció, aunque trató de mantener la compostura. Balbuceó que no sabía de qué se le acusaba, que todo era fruto de una coincidencia maldita, pero sus manos temblorosas lo traicionaban más que cualquier palabra. Yo observaba, fascinado, cómo Holmes no necesitaba levantar la voz para desarmar a un hombre. Bastaba la lógica desnuda, presentada con precisión quirúrgica, para arrinconar a un culpable hasta dejarlo sin salida. El empresario y la soprano intercambiaron miradas atónitas. Giuliani, con el rostro contraído, se aferraba al brazo del sillón como si necesitara anclarse al presente y no dejarse arrastrar por el abismo de aquella traición. «Cada pieza del rompecabezas encaja en su sitio», concluyó Holmes, «y todas ellas dibujan su silueta. Niegue si lo desea, pero su propio silencio lo delata». Vi entonces en los ojos del violinista una sombra oscura. No la indignación del inocente, sino el miedo del desenmascarado. El segundo violinista,
que hasta ese momento había mantenido un aire de resistencia, se desplomó de pronto como si las fuerzas lo hubiesen abandonado. Se cubrió el rostro con ambas manos, y de entre sus dedos escaparon sollozos entrecortados. «¡Sí!», exclamó al fin. «Sí, lo hice. ¿Cómo soportar tantos años de esfuerzo, de estudio, de sacrificio, para quedar siempre a la sombra de ese hombre?» Giuliani lo tenía todo: el talento, la admiración del público, el cariño de quienes jamás repararon en mí. Cada palabra era un lamento, pero también una confesión que iba desgranando la amarga semilla de los celos. Narró cómo había planeado con meticulosidad cada paso: las cartas, la desaparición de las partituras, la manipulación de la cuerda. Todo estaba concebido, según él, no solo para humillar al maestro, sino para destruir la luz que lo eclipsaba. Giuliani, pálido, escuchaba en silencio, con una mezcla de dolor y compasión. Yo sentí un estremecimiento profundo. En aquellas lágrimas había más odio que arrepentimiento, una pasión torcida que se había vuelto contra sí misma. Holmes permanecía inmóvil, observando con esa mirada fría que parecía atravesar la carne para alcanzar el alma desnuda del culpable. Cuando el silencio regresó a la sala, solo interrumpido por el llanto sofocado del culpable, Holmes habló con la serenidad de quien no se deja impresionar por las emociones humanas. «La lógica», dijo, «no busca compasión ni venganza. Se limita a desvelar la verdad. Y la verdad, por cruel que resulte, es siempre preferible a la mentira». Sus palabras me helaron. Había en ellas una distancia implacable, como si la miseria del corazón humano no mereciera otra respuesta que la exposición de los hechos. Y, sin embargo, mientras contemplaba a Giuliani, abatido por la traición de un colega, comprendí que la verdad no siempre sana, sino que a menudo abre heridas más hondas. Reflexioné entonces sobre esa peligrosa mezcla que une el arte con la envidia. El genio eleva, pero también despierta resentimientos que pueden convertirse en veneno mortal. La música, que debería ser bálsamo, se había transformado aquí en instrumento de rencor y destrucción. Holmes, ajeno a tales consideraciones, recogió sus papeles y dio por concluida la velada. Yo, en cambio, me retiré con el corazón encogido, consciente de que en la sombra del talento más brillante puede anidar la más oscura de las pasiones humanas. Una tarde gris, en la que el cielo londinense parecía debatirse entre la lluvia y el silencio, Giuliani cruzó nuevamente el umbral de Baker Street. Su figura, aunque erguida con dignidad, mostraba un cansancio que no provenía solo del cuerpo, sino del alma. El brillo de sus ojos oscuros se había apagado, sustituido por una sombra que revelaba noches sin sueño y pensamientos envenenados por el recuerdo de lo sucedido. Lo recibimos con la cordialidad que merecía, y Holmes, sin levantar la voz, lo invitó a sentarse en el sillón que tantas confidencias había escuchado. El maestro obedeció con un respeto casi reverente, pero yo percibí en su ademán un peso invisible que lo doblegaba. No traía consigo más que un pequeño estuche de cuero, y mientras lo depositaba a sus pies, pude advertir que sus dedos, acostumbrados a deslizarse con ligereza por las cuerdas de un violín, temblaban como hojas al viento. Era evidente que había venido no solo a agradecer, sino a buscar un último consuelo, aunque tal vez intuía que las palabras del detective no serían bálsamo, sino recordatorio de una verdad imposible de ignorar. El maestro Giuliani, con voz quebrada por la emoción, comenzó a expresar su gratitud. «Señor Holmes, doctor Watson», murmuró, llevando una mano al pecho. «He debido mi vida y mi honor a su intervención. De no ser por ustedes, mi carrera se habría apagado en medio del ridículo o de la sangre». Sus palabras, cargadas de una sinceridad que traspasaba cualquier retórica, nos conmovieron. Hablaba de la música como si fuese un templo sagrado que había estado a punto de ser profanado por la envidia, y de Holmes como de un guardián implacable
que había sabido detener la ruina. Vi cómo en sus labios se mezclaba el agradecimiento con la amargura. Cada frase era a la vez tributo y lamento. Hubo un instante en que la emoción lo venció. Cayó de súbito, y solo un suspiro prolongado llenó la habitación. Yo mismo no supe qué responder, pues su mirada, alzándose hacia nosotros, contenía un reconocimiento silencioso que parecía superar el alcance de las palabras humanas. No obstante, mientras lo observaba con atención, comprendí que el mayor tormento de Giuliani no había sido el peligro físico ni el escándalo que amenazó con destruir su reputación. Lo que lo hería de verdad era la traición. El segundo violinista no era un desconocido, sino un compañero de escenario, alguien con quien había compartido ensayos, confidencias y el esfuerzo común de la música. El daño de un rival es soportable, pensé, pero la daga de un supuesto aliado deja cicatrices más hondas que las visibles. Giuliani hablaba, pero a cada palabra su voz se quebraba como un cristal fino. Sus ojos se nublaban al recordar la envidia disfrazada de amistad, la sonrisa hipócrita que ocultaba un odio larvado. Yo lo miraba con compasión, pues advertía que el hombre que había dominado a multitudes con su arte se encontraba ahora desarmado ante un enemigo íntimo. Y en ese contraste, entre la grandeza de su talento y la pequeñez de la vileza sufrida, radicaba la verdadera tragedia. Holmes, en cambio, se mantenía sereno, como si esas cuestiones pertenecieran al orden de lo inevitable. Y yo, aunque impresionado, aguardaba aún sus palabras. Esa noche, tras la partida de Giuliani, mis pensamientos se prolongaron más allá de las paredes de Baker Street. Me descubrí meditando sobre la fragilidad del genio, tan expuesto siempre a la admiración como al resentimiento. El talento extraordinario, lejos de ser escudo, se convierte a menudo en blanco. Allí donde surge la luz, inevitablemente se proyectan también las sombras. Pensé en los grandes hombres que había conocido en mi vida, médicos, científicos, artistas. Todos habían despertado, junto a la estima de muchos, la envidia de algunos. ¿No era acaso ese el precio que imponía la naturaleza a quienes poseían un don superior? Giuliani había conquistado los teatros, pero en la penumbra de los camerinos había encendido fuegos que terminaron por consumir la lealtad de quienes lo rodeaban. Me pregunté cuántos talentos habían sucumbido en silencio a la mordedura de esa serpiente invisible llamada envidia, y me estremecí al imaginar cuántas obras sublimes habrían quedado truncas, no por falta de inspiración, sino por la mano oscura de un resentimiento oculto. Al fin comprendí que, en la música como en la vida, el peligro no siempre llega desde fuera. Muchas veces surge de aquellos a quienes creemos más próximos. Holmes, que parecía haber adivinado el rumbo de mis pensamientos, habló entonces con su habitual tono sereno, casi indiferente. La verdad, Watson, rara vez es amable. Nuestra tarea no es embellecerla, sino exponerla tal como se presenta. El dolor del maestro no se debe a mí, deducción, sino a los hechos que ella desveló. Lo miré con un sentimiento contradictorio. Por un lado admiraba su lógica implacable, por otro me sobrecogía esa frialdad que no hacía concesiones al corazón. Quizá, dije con cautela, la verdad hiere más profundamente que la mentira. Holmes arqueó una ceja y dejó escapar una leve sonrisa. Y sin embargo, mi querido amigo, es la única herida que puede sanar con el tiempo. Aquella reflexión, pronunciada sin énfasis alguno, me dejó pensando largo rato. Comprendí que, para Holmes, la justicia no residía en la emoción ni en la compasión, sino en el ajuste perfecto entre causa y consecuencia. Un silencio prolongado se apoderó de la sala. Entonces, Holmes se levantó, tomó su Stradivarius y, sin pronunciar palabra, comenzó a deslizar el arco sobre las cuerdas. El sonido que brotó fue suave, casi un murmullo,
pero impregnado de una melancolía indescriptible. Las notas llenaron el cuarto como si quisieran decir aquello que las palabras no podían. Yo, sentado junto al fuego, sentí que la música traía consigo no solo la historia de Giuliani, sino la de tantos hombres marcados por la gloria y la desgracia. Holmes tocaba con los ojos cerrados, y en su semblante había una serenidad que pocas veces le había visto. Era como si, por unos instantes, la fría maquinaria de su razón se rindiera al poder misterioso del arte. La melodía se desvaneció poco a poco, dejando tras de sí un eco que permaneció largo rato en mi memoria, como si aquel lamento de cuerdas hubiese quedado suspendido en el aire mismo de Baker Street. Esa noche, al cerrar mi cuaderno de notas, no pude dejar de pensar en la fragilidad de la gloria humana. El genio eleva al hombre, pero también lo expone al filo de la envidia y a la traición de quienes deberían acompañarlo. Vi a Giuliani marcharse, con el paso cansado de quien ha triunfado en los escenarios, pero ha perdido algo más íntimo, la fe en la lealtad. Y vi a Holmes, imperturbable, extraer de la lógica la verdad desnuda, aunque esa verdad dejara tras de sí cicatrices incurables. Me quedó el recuerdo imborrable de las notas que flotaron en la penumbra, como un eco de tristeza que parecía pertenecer tanto a Holmes como al mundo entero. Y comprendí, una vez más, que la música y el misterio comparten la misma esencia. Ambos hablan donde el silencio lo dice todo. Así, entre el humo del carbón y el eco lejano de un violín, comprendí que la verdad, aun cuando brilla con la claridad de la razón, deja siempre un rastro de sombras en el corazón humano. Hay enigmas que se resuelven en los hechos, pero permanecen abiertos en la memoria, como heridas que nunca terminan de cicatrizar. Y tú, frente a un secreto revelado que hiere más que protege, ¿habrías preferido conocerlo o vivir en la ignorancia? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te ha hecho pensar, te invito a dejar tu huella. Dale un like, compártela con quienes aman. El misterio, escribe tu opinión en los comentarios y acompáñanos suscribiéndote para seguir descubriendo juntos las sombras elegantes de lo inexplicable.